El saldo de la barbarie. Perdimos todos. Hoy presentamos Transurbano, un cheque en blanco. Mariachis y otro antejuicio para Mario Taracena. En el mundo, España le declara la guerra a la pedofilia. Y en los deportes, el Yogo Bonito aplasta a la Argentina de Messi. T13 Noticias. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Nosotros le ofrecemos periodismo diferente. Hoy vamos a iniciar la cobertura definitivamente con la noticia más importante del día, hablando de los disturbios en el centro histórico. Después de varios llamados de atención y advertencias, sin encontrar resultado positivo, según el portavoz de la comuna capitalina, Carlos Sandoval, un contingente de la policía municipal llegó al Paseo de la Sexta con el objetivo de desalojar a comerciantes informales que se ubicaban en lugares prohibidos. Como era de esperarse, los vendedores se negaron al desalojo y aunque al principio buscaban resguardar sus productos, más tarde arremetieron contra el contingente policial. Piedras, pedazos de madera, tubos y todo aquel objeto que pudiera servir para agredir fueron utilizados contra los uniformados. Incluso los obligaron a replegarse en el antiguo Parque Concordia, ahora conocido como Enrique Gómez Carrillo. Cuerpos de socorro llegaron para atender la emergencia y la lluvia de piedras dejó varias personas heridas, incluyendo niños y otras personas que nada tenían que ver con el problema. Para entonces, ya no se trataba de vendedores peleando por un lugar donde ganarse la vida. Eran vándalos que destruyeron todo a su paso. Semáforos, cámaras de vigilancia, jardines, vallas informativas sobre el centro histórico, piezas de arte y paradas de autobús. Se cubrieron el rostro, se armaron hasta con combustible y quemaron barreras plásticas. La anarquía se apoderó del Paseo de la Sexta esta tarde. Incluso arremetieron contra periodistas de distintos medios de comunicación y trataron de destruir unidades de señal satelital de la televisión guatemalteca. Ya no había marcha atrás. La Policía Nacional Civil se vio obligada a utilizar la fuerza pública con el objetivo de controlar el conflicto. Situación definitivamente lamentable y ahora vamos a hablar de las demandas. La batalla campal se detuvo por unos minutos cuando los manifestantes se plantaron frente a la comuna capitalina. Van para la Muni. La policía logró disiparlos en el Paseo de la Sexta y les dio acompañamiento hasta llegar a la comuna capitalina. Eran más de 150 personas entre comerciantes y los que ellos llamaron infiltrados. Se plantaron frente a la sede de la municipalidad, mientras 3 cordones de seguridad integrados por agentes de la Policía Municipal y Policía Nacional Civil hicieron lo propio de manera estratégica. Los manifestantes aseguraron que su exigencia es
que se dé marcha atrás a la medida que les prohíbe ofrecer sus productos en el Paseo de la Sexta mientras se celebra el festival navideño. Negaron ser los protagonistas de los disturbios. Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos trató de que se entablara una mesa de diálogo. Los supuestos comerciantes accedieron, pero para entonces los daños eran importantes y las autoridades de la comuna se negaron a negociar, aduciendo que el diálogo debió ocurrir antes de los destrozos. No vamos a dialogar con delincuentes, es la postura de la Municipalidad de Guatemala y esperamos que todos los guatemaltecos que han visto la evidencia a través de las redes sociales, a través de TN23, a través de los diversos medios de comunicación, también se unan a este tipo de situaciones, porque no podemos permitir que todo lo que nos ha costado hacer como guatemaltecos desde el 2010, que salen alrededor de 700 vendedores del Paseo de la Sexta y pacíficamente se dirigen hacia la Plaza de la Mata. Ahora otro grupo que se quiere adueñar, que no tiene autorización, que viene muchas veces de fuera de la ciudad o del país, porque son extranjeros que se asientan en nuestro país buscando una oportunidad para trascender a otras fronteras, se quieran adueñar del Paseo de la Sexta, que definitivamente le corresponde a todas las familias guatemaltecas. Además de la negativa, se solicitó a la Policía Nacional Civil proceder a desalojar los alrededores de la comuna, pero antes capturar a los responsables del vandalismo. Continuamos con el tema y ahora vamos con el enfrentamiento. Al no tener acceso al diálogo por evidentes razones, los vándalos disfrazados de vendedores ambulantes convirtieron el centro histórico una vez más en un campo de batalla y se enfrentaron a las autoridades. Tras no existir acuerdos por el desalojo de los vendedores informales, inició la batalla entre los vándalos y fuerzas del orden. Frente a la municipalidad destruyeron cajas de vidrio que adornaban una de las calles. La policía respondió y lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos. No conformes, al menos 5 hombres con el rostro cubierto rompieron lámparas y cristales. Nuestras cámaras captaron el momento en que uno de los vándalos destruyó un locker de la parada del Transmetro y luego se dio a la fuga. En ese momento, la situación había salido de control. Más adelante, la policía detectó a los responsables y accionó contra ellos. Fueron capturadas 3 personas. El enfrentamiento dejó a más de 10 personas heridas, incluidos periodistas que fueron agredidos por este grupo vandálico. El efecto de los gases lacrimógenos provocó intoxicación y ello dio protagonismo a los bomberos, que auxiliaron a las víctimas. A las 17 horas, la situación fue controlada y los protestantes se dispersaron a lo largo de la zona 1. El saldo definitivamente es importante cuando vivimos jornadas como la de este día, lamentable definitivamente. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Todos perdimos, como lo hemos dicho en T13 Noticias. Todos perdimos, es lamentable la jornada que hemos vivido hoy y por supuesto vamos a seguir hablando de lo que sucedió. Hay más información respecto a esto. Hay más información, así es, Alan, y es que al final de la jornada los resultados fueron obviamente negativos. Mientras las autoridades empiezan a hacer el recuento de los daños y los trabajos de limpieza, los vendedores deben pensar ahora dónde van a ofrecer sus productos. Definitivamente se trató de una jornada lamentable. Hubo exigencias, destrozos, vandalismo, personas lastimadas, miedo, y nadie en su sano juicio podría hablar de victoria. Todos perdimos. Las autoridades buscando el orden público y los comerciantes un lugar donde trabajar. Pero en medio de ambos bandos, la anarquía terminó haciendo de las suyas. ¿Y ahora qué? ¿Quién paga los platos rotos? Piezas de arte destruidas. Arte guatemalteco que adornaba el Paseo de la Sexta. Personas lastimadas. Cámaras de vigilancia para la seguridad de todos. Tiradas a la basura. Muchas cosas que se pretendían utilizar en el festival navideño terminaron dañadas. ¿Pero por qué? ¿Qué gana el vándalo con destruir lo que es de todos?
¿Por qué poner vidas en riesgo utilizando combustible en una zona llena de personas inocentes? ¿Cuántas personas caminan por el paseo de la Sexta todos los días, disfrutando de un ambiente único? Y ahora, el sitio quedó convertido en un basurero. ¡Qué lástima que en la llamada época de la tecnología, en este país sigamos siendo tan irracionales! ¡Qué pena que no podamos ponernos de acuerdo en nada! ¡Qué vergüenza que estas imágenes muestren la realidad de un país tan hermoso como el nuestro! Guatemala, hagamos un cambio. Dejemos ya de hacernos daño. Y quizá, no sé, tal vez no sea mala idea que intentemos vivir en paz. Dándole seguimiento a este caso, nuestro compañero Samuel Orozco se encuentra con el portavoz de la municipalidad, Carlos Sandoval, y tiene el saldo de toda esta tragedia prácticamente que sucedió en este día. Así que, Samuel, vamos contigo. ¿Cuál es el reporte a esta hora de la noche? Pablo, buenas noches. Ubicados frente a la comuna capitalina, donde precisamente ya se han dado las instrucciones para que se inicie con el recuento de los daños que han dejado estos enfrentamientos. Pero para ahondar detalles rápidamente, se encuentra conmigo el licenciado Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala. Buenas noches. ¿Cuál es el saldo hasta el momento? Bueno, muchas gracias, Samuel. Es importante mencionar que en este momento nos encontramos acá en la municipalidad todavía revisando algunos sectores del centro histórico, algunas áreas que siguen siendo monitoreadas porque estos delincuentes vándalos no la institución pública, sino todos los guatemaltecos en aceras, bancas, también en parte de macetas, postes, semáforos, cámaras de monitoreo, jerseys, los vidrios de la Municipalidad de Guatemala, como también las paradas de Transmetro que fueron dañadas por estas personas, daños que se le hace a la infraestructura del Paseo de la Sexta en general, pero sobre todo un daño tan importante que se le hace a la población guatemalteca. Vemos dañado el Paseo de la Sexta y sobre todo mucho temor de las personas que iban con sus niños, que tuvieron que salir corriendo a refugiarse a diferentes áreas porque las piedras lanzadas por estos delincuentes terroristas llovían por todos lados. Licenciado, bueno, sabemos de que no hay Pablo, también te quiero contar de que no hay un precio todavía que se le pueda poner a estos recuentos, porque hoy en la noche de forma estratégica van a salir grupos a hacer esto. Pablo. En la cámara. Pero, ¿cuál es la situación al momento? Sabemos que hubo daños en las paradas. ¿Mañana podrá continuar el servicio de manera regular? Ha tenido con incertidumbre a las personas que lo usan. ¿Cuántas personas más o menos lo usan diariamente? Ahorita, ¿cómo está el sistema? Y mañana, ¿qué se puede esperar? Bueno, es importante mencionar que para resguardar la seguridad de las personas que van dentro de las unidades y no recibir piedras a la hora de transitar un Transmetro, reducimos la área donde circulaban estas unidades. Por ejemplo, la línea 13 que circula hasta el centro histórico lo estuvo haciendo un poco adelante de la Torre del Reformador. La línea 12 que viene de Seima llegó hasta la plaza o hasta la parada de Don Bosco, como también suspendido el corredor o la línea 1 y suspendida la línea 2 y la línea 6 y 18 que llegan hasta el Parque Colón. Aproximadamente casi 500,000 de guatemaltecos usa el Transmetro y se ven afectados por esta paralización de ciertas áreas, pero sobre todo también paralización del servicio en zona 1 y zona 2 para movilizarse, pues por culpa de estos delincuentes que no acatan y no siguen los pasos de ley que debe de seguir cualquier persona. Nadie es superior a la ley. ¿Mañana ya hay? Mañana estamos esperando reforzar todas las áreas y que el Transmetro pueda operar, porque hay muchas personas que dependen de ello para llegar a sus destinos, para llegar a su trabajo y sobre todo también para poder culminar con estas tareas que día a día el guatemalteco se enfrenta y que muchas veces se ve en la complicación que si falta el transporte, si falta el Transmetro, puede perder hasta su trabajo. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Sandoval. Entonces, siendo las 9 de la noche con 15 minutos aproximadamente, estamos frente a este lugar. Nosotros le tendremos más de mañana. Regreso al estudio principal. Gracias, Samuel Orozco. También agradecemos al vocero de la Municipalidad, Carlos Sandoval, por este importante informe. Alan, la situación hasta el momento todavía no se sabe, no se ha cuantificado los daños.
Definitivamente una jornada trágica, Pablo. Hay que hablar y decir las cosas como son. Hay comerciantes, hay guatemaltecos que están tratando de ganarse el sustento diario y necesitan de un lugar donde trabajar, pero definitivamente nada justifica el vandalismo. Hoy hubo personas en riesgo, estamos hablando de personas lastimadas, agredieron a periodistas, incluso trataron de destruir las unidades móviles de la televisión guatemalteca, eso sin contar, Pablo, con el arte que se perdieron en el Paseo de la Sexta. Destruyeron el patrimonio prácticamente de la ciudad y el centro histórico, hechos lamentables. Le hemos dado seguimiento en todo este primer bloque informativo. Gracias por continuar con nosotros. A las múltiples denuncias que han sido presentadas en contra de Mario Taracena, se suma un oscuro negocio que ocurrió en el año 2010, cuando él era presidente de la Comisión de Finanzas del organismo legislativo. Transcurría 2009. Este proyecto es bueno y va a ser un proyecto que realmente va a ser historia en la ciudad de Guatemala. Álvaro Coloma anunciaba el sistema prepago en las unidades de transporte urbano. Prometían brindar calidad en el transporte, rapidez y seguridad a los usuarios y pilotos. Transurbano. Nos debemos al pueblo. Nuestros clientes son esos 2 millones de gente de la de menos recursos de la ciudad de Guatemala. El 8 de abril de 2009 se publica en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 103-2009, en el cual se señala: facultar al Ministerio de Finanzas Públicas para que otorgue aporte económico de inversión hasta por la cantidad en quetzales, equivalente a 35 millones de dólares. El dinero sería para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala. El destino: financiar el sistema prepago en las unidades del transporte urbano. Es decir, el Estado ponía el dinero para que los empresarios hagan el negocio. Dentro de este mismo acuerdo, en los 7 artículos se establece: los desembolsos del aporte se realizarán en el transcurso de los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011. Se autoriza al Ministerio de Finanzas para que se otorguen en 2009 desembolsos hasta por la cantidad de 80 millones de quetzales. El Ministerio de Finanzas incluirá la previsión presupuestaria para los años 2010 y 2011. Qué suerte poder montar una empresa con aportes de otros durante los 3 primeros años. La Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos estaba conformada en un principio por 28 empresas entre asociaciones de transportistas y cooperativas. Empieza una reorganización. Es obvio, el negocio tenía que ser para muy pocos. Queda solamente conformada, escuche bien, por 4 empresas, siendo estas: Tendencias Modernas Latinoamericanas, Expansión Corporativa Millennium, Rutas Metropolitanas y concesionarias de transporte. 3 de las empresas llamativamente tenían la misma dirección: Avenida de la Reforma, 11-49, piso 2. La otra dirección es en la calzada Roosevelt. 11 nivel, en la oficina 1101 está una de las empresas que integra el consorcio de CIA, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos tocando ahí arriba, pero no hay nadie, está vacía. ¿Quién nos puede dar información sobre desde hace cuánto Ellos pagan su renta y todo, pero el personal no viene ahí. Los lugares, las residencias fiscales o lo que hayan colocado para que los pudieran localizar ya no existen. Y no existe mayor información de los representantes. ¿Por qué? Porque, como le digo, en la escritura constitutiva no dice que tuvieron a la vista los documentos de representación. El 23 de diciembre de 2009 se llamó a licitación. Se iban a entregar 109 rutas de transporte colectivo, un negocio inmenso. Pasaban a retiro 2.926 unidades. Las empresas prometieron comprar 3.150 nuevas. Por fin, la gente iba a poder viajar dignamente. Para comprar los 3.150 buses 0 kilómetro, piden un crédito al Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil. El total del crédito era de 419 millones de dólares. Es decir, hicieron el negocio más grande de las últimas décadas sin poner un quetzal. El crédito autorizado por el Banco de Brasil era para comprar 3.150 buses del plan de modernización del transurbano. Y que, pues, como se los comentaba, solo adquirieron 455, 60 que no aparecen. O sea, ¿dónde están? Pero que han cobrado su sitio todo el tiempo. Conclusión: hay 2.500 colectivos menos y así se viaja.
comienzos del 2010, la Comisión de Finanzas del Estado, presidida por el inefable Mario Taracena, propone que la empresa sea liberada de pagar impuestos, como si fueran desahuciados, como si fuera poco todo lo que se le daba. El Ministerio de Finanzas planteó que esa medida generaría unos 700 millones de quetzales de pérdidas al país. En su momento hubo discusión y la opinión técnica, supongo yo que en su momento también la SAT ha de haber opinado, y el Ministerio de Finanzas, que obviamente en la situación que se tiene de escasa recaudación, pues no parece estar en esa condición las finanzas del gobierno para estar concediendo este tipo de exoneraciones. Sin embargo, como a Taracena parece importarle poco el país y su gente, igual siguió adelante. ¿Usted qué cree? ¿Lo habrá hecho por la patria o por otra causa? El Congreso lo que hizo fue dar una dispensa de impuestos para que esos buses pudieran ingresar al país. Evidentemente, aparte de los 35 millones de dólares que dio el Ministerio de Finanzas Públicas para implementar el sistema. Es decir, ahí hay toda una investigación de un caso evidentemente de corrupción que está pendiente de llevarse a cabo. Fue así que el 13 de mayo del 2010 se da a conocer el decreto 21-2010. En él se establece en el artículo primero la exoneración a la empresa o asociaciones autorizadas que presten el servicio de transporte público del pago del impuesto al valor agregado IVA y demás derechos arancelarios a la importación de unidades totales nuevas de buses y microbuses para el transporte público por un plazo de 36 meses. El Congreso debió haber hecho un proceso de fiscalización de qué sucedió con el tema del transporte. Si ingresó, no ingresó la totalidad de ellos como fiscalizadores del gasto público, independientemente de cualquier diputado, sino el Congreso y todos los diputados en general debieran de fiscalizar qué sucedió con ese tema. ¿Quién supervisa qué cantidad de autobuses circulan efectivamente? Porque el subsidio lo cobran por cada unidad en circulación. El Ministerio de Finanzas Públicas realizó aportes económicos desde el 2004 al 2016 por un monto de casi 3.000 millones de quetzales. Sí, escuchó bien, 3.000 millones para que usted viaje como viaja. Todo para que unos pocos, unos muy pocos, hagan mucho, pero mucho dinero. Tema que definitivamente genera mucha polémica, y Mario Taracena también es identificado en el Congreso de la República como uno de los diputados que más gana. Mucho se habla de su ostentoso salario y de los pocos resultados que ofrece como representante del pueblo. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. José de San Martín, 1778-1850. ¿Quién imaginaría que las sabias palabras del recordado personaje histórico, José de San Martín, encontrarían un ejemplo claro en el Congreso de la República durante 2016? Sí, se trata de Mario Taracena Díaz Sol, conocido en el ámbito político nacional como uno de los dinosaurios en el organismo legislativo por su presencia como diputado por más de 2 décadas y presidente de la Junta Directiva en uno de los 3 poderes del Estado, pero con pocos o nulos resultados de su gestión en beneficio del país. ¿Y qué decir de él, de Mario Taracena Díaz Sol, quien gana mucho y produce poco, quien se alimenta de los recursos del Estado con más de 44,000 quetzales mensuales, más viáticos y pagos de boletos aéreos que quedan en duda ante la falta de reportes al Congreso? Pero eso sí, si se tratara de otro diputado o trabajador del Congreso, pondría el grito en el cielo y seguramente, con sus acostumbrados discursos hepáticos y palabras soeces, le exigiría que sí cumpliera con este trámite administrativo. Sus aportes con iniciativas en beneficio del país son mínimas y algunas quizá con un interés particular, como el decreto 3892 que reformaría el impuesto a la distribución de petróleo crudo y sus derivados, o la iniciativa que presentó en 1990 para crear la ley del arbitrio municipal sobre inmuebles, cuando desde ya existía el YUSI. En abril de 1992 presentó otra iniciativa con la intención de la ley para un cobro de impuesto territorial. En septiembre del 2004, con una iniciativa, pretendía una ley para aprobar la creación de la empresa de fomento y desarrollo de Huehuetenango. Afortunadamente, el Pleno aprobó dictamen desfavorable y esta iniciativa fue archivada. La lista de iniciativas también contempla la que pretendía una ley para desclasificar información militar diplomática que consideró de seguridad nacional.
Entre las recientes se encuentra la iniciativa para que las comisiones pesquisidoras de antejuicios presenten sus informes en sesiones extraordinarias. Y en abril de este año, su intención era modificar el artículo 4 de Decreto 6394, que regula las normas básicas para citaciones legislativas. Las actitudes de Taracena por su labor legislativa también fueron comentadas por sus colegas. Realmente el récord legislativo, porque ese es el récord legislativo de cada diputado, es muy poco. 21 iniciativas de ley en 30 años es muy poco. Y más allá, el tomar en consideración que de esas solo 6 se han vuelto ley positiva, o por lo menos pues decretos, porque ley positiva quiere decir que se cumplan, ¿verdad? La verdad que sí lo veo con una gran preocupación. Yo no sé cómo gente en el Congreso de la República se ha podido mantener con tantos años acá, de la forma en que se ha estado eligiendo a esta gente. Yo tengo conocimiento que Mario Taracena fue electo, la mayoría de sus casos, por lista nacional o por el departamento de Guatemala, en donde la gente nunca se ha enterado realmente por quién ha votado, a diferencia de algunos diputados como su servidor, que es diputado distrital, que ahí sí se gana el voto. Vemos con preocupación que hayan legisladores de esta naturaleza y que todavía sí se den baños de pureza. Pues yo tengo conocimiento que este año el único trabajo que hizo no fue legislar, sino únicamente el trabajo a nivel administrativo. Habría que investigar, ¿verdad?, cuántas leyes ha hecho para beneficio de la población. Y este año creo que se aprobaron leyes, pero no propuestas por él, sino leyes que fueron propuestas por diferentes sectores. Y la mayoría de estas iniciativas tienen un interés personal y no para los guatemaltecos. Bueno, definitivamente 30 años es una historia en la cual uno puede dejar cosas buenas y cosas malas. Me llama mucho la atención de que durante esos 30 años solo haya logrado él 6 iniciativas de ley, y lo que más me llama la atención que hayan sido en aspectos económicos, en los cuales uno de ellos es Transurbano, en el cual hoy es cuestionado e investigado, que posteriormente yo creo que ya van a salir a luz muchas cosas. Yo creo que en la vida uno tiene que sembrar bien para cosechar bien, y creo que el trabajo de Mario va a dejar mucho que desear, y no dicho por mi persona, sino por muchas personas en las cuales creo que uno puede rendir más, puede dejar historia, puede dejar cosas buenas y positivas del país, y no cosas cuestionadas como en este momento lo está haciendo el presidente Mario Taracena. José de San Martín no se equivocó. En Mario Taracena Díaz Sol materializó su célebre frase: sí, en el actual presidente del organismo legislativo, que el próximo 14 de enero deberá regresar a su curul y posiblemente a pensar de qué color se vestirá o a qué partido político se unirá, como ya es su costumbre de estar cambiando para continuar en negocios disfrazados de iniciativas. En más información, los organizadores de la segunda edición del Investment Summit catalogaron el evento como exitoso al entablar contactos con inversionistas internacionales. La segunda edición del Guatemala Investment Summit 2016 puso a disposición de los interesados 107 proyectos en 17 áreas económicas. Se espera que dentro de 2 semanas se conozcan los resultados de más de 300 ruedas de negocios. Organizadores comentan que transnacionales mostraron interés en concretar alianzas público-privadas y dar seguimiento al portafolio de negocios que supera los 1.600 millones de dólares. Yo creería que en cuestión de unas 2 semanas podemos tener una primera medición de cuáles proyectos van a continuar dentro del seguimiento y definir qué proyectos van a tener qué tipo de seguimiento. Sin embargo, hay que recordar que estos contactos que se hacen hoy, para que se llegue a concretar algún tipo de inversión, muchas veces esto se lleva fácilmente unos 18 o 24 meses, por un lado, pero por otro lado, también, por ejemplo, acabo de tener una reunión con gente de Italia que están interesados en que se generen misiones comerciales o que se desarrolle un evento internacional en Guatemala. Así es que es una amplia diversidad de solicitudes e intereses que hay que convergen en esta oportunidad del Guatemala Investment Summit. Con el cierre del Guatemala Investment Summit 2016, empresarios dicen sentirse satisfechos al promover a nuestra nación ante los ojos del mundo para fomentar el desarrollo y el empleo. Como parte de las actividades que se realizarán en el marco de la clausura del Año de la Misericordia, la Iglesia Católica organiza un evento al cual usted está cordialmente invitado.
Este domingo 13 de noviembre a las 7:30 de la mañana tendremos un desayuno familiar. Esto será en el restaurante El Adobe, que está ubicado en la 7ª Avenida, a pocas cuadras de Catedral Metropolitana. El costo de este desayuno es de 60 quetzales y queremos con esto pues compartir con las familias. Este servidor tendrá un tema, una reflexión, también habrá música, algunas rifas, es decir, queremos que sea un ambiente alegre y familiar, también en el marco del cierre de este año de la... Continuamos con las noticias y además de ser catalogado como un hombre con un excepcional odio hacia las mujeres, Mario Taracena también es acusado ahora de discriminación y abuso de autoridad. Al presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, le llueve sobre mojado. El jefe de la bancada Alianza Ciudadana, Francisco Tambriz, presentó una denuncia en su contra por 3 delitos. Según el diputado, todo inició hace 11 meses, cuando solicitó a Taracena un espacio dentro del Congreso para que su bancada pudiera trabajar. Después de esperar 11 meses ya, de que se formó el bloque Alianza Ciudadana, que yo actualmente soy el jefe de ellos y no tenemos un salón adecuado para atender a las personas. Hemos mandado la solicitud al señor presidente, hemos pedido de una manera adecuada, hemos gritado al pleno en preguntarle a él que tiene que asignar, pero lamentablemente se determinó de que él no nos ha cedido el salón a mi persona por discriminación y por supuesto hoy vamos a presentar la denuncia por discriminación, por abuso de autoridad y por incumplimiento de deberes. Según el parlamentario, don Mario Taracena ofrece tratos especiales para algunos diputados. Que hay diputados que se han pagado oficina en dólares. ¿Y por qué el diputado Chico Tambriz no puede tener un salón adecuado para su bancada y asimismo a los demás diputados que no tienen oficina? Pero la acusación no termina allí. Francisco Tambriz asegura además que Mario Taracena lo ha insultado y discriminado en varias ocasiones. Con esta denuncia existe una nueva solicitud de antejuicio contra Taracena, la cual deberá ser analizada por los magistrados del organismo judicial. Recuérdese de que él me ha tratado a mí muy mal y me dice, quizá me mira porque soy indígena y a veces me trata enano, que no creciste, que no soy igual a vos. Y todo lo que ha dicho, ustedes han escuchado las palabras de él y todo, pues bueno, yo simplemente voy a presentar la denuncia que cumple lo que la ley establece, que nos ordene, que en el momento que un diputado sale electo por el pueblo, por una elección popular, tiene derecho a tener su oficina, a tener todo lo necesario para poder atender a las personas. Bien, y a solicitud de los sindicalistas del Congreso de la República, varios mariachis llegaron esta mañana a la sede de ese organismo de Estado. Muchos se preguntaban de qué se trataba. Quizá alguna secretaria estaba de cumpleaños y su enamorado novio le llevó a los músicos, o tal vez se trataba de una historia de amor. Imposible, pero no. Al final resultó que se trataba de una serenata, nada más y nada menos que para don Mario Taracena. Son los presuntos responsables de haber estafado a un ciudadano coreano. La información que se tiene preliminar a través de la investigación y de la denuncia es de que el ciudadano coreano viene y coloca a la venta de una página de internet una bodega que él tiene en Villanueva. Estas personas que están siendo capturadas en este momento vienen, lo contactan, luego le indican que si él quiere pertenecer a una sociedad y que aporte $1 millón para comprar maquinaria y hacer un negocio en esa bodega. Esta persona de origen coreano únicamente logra conseguir $250,000 y le indica a las personas que eso es lo único que puede aportar, por lo que hacen contacto, se reúnen en la bodega, lugar donde le roban el dinero a la persona ciudadana coreana, escapan con el dinero, lo dejan atado de pies y manos. La policía confirmó la captura de Barak Gunther Englenberg, de 65 años, de nacionalidad alemana, y otro hombre de origen salvadoreño. Durante el operativo se incautó una maleta repleta de dólares, además de 2 bolsas llenas de papel que simulaban dinero.
También se decomisó un dron y armamento con el que se presume amedrentaban al ciudadano coreano.